Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este segundo podcast donde me acompaña mi colega y amiga Paula Canizo. Hola, ¿cómo están? Y hoy dos personas que son claves en la generación de este podcast, la doctora Silvina Naman y la doctora Natalia Curtis. Hola. Hola, buen día. Silvina Naman es la coordinadora del Servicio de Auditoría Médica de la Dirección General de Escuelas y la doctora Natalia Curtis es la subcoordinadora también del mismo espacio. En esta entrevista te vamos a contar qué es el SEAM, cómo funciona. Silvina, ¿querés contarnos de qué se trata el SEAM, el servicio, cómo es, cómo funciona? El SEAM, o Servicio de Auditoría Médica, es lo que antes se conocía como salud laboral. Ha pasado por muchos nombres, como Unidad Coordinadora de Salud Laboral, Salud Escolar. Normalmente ustedes nos conocen como el dador de licencia o donde van a ustedes buscar la licencia médica, también el certificado de aptitud o los que entregan el certificado de aptitud. En este espacio queríamos contarles que nuestra misión es totalmente diferente a eso. Claro, SEAM, Servicio de Auditoría Médica, no es únicamente el dador de licencias ante la falta al lugar de trabajo o quien emite un certificado preocupacional o un certificado de control mientras esté trabajando, sino que el Servicio de Auditoría Médica apunta mucho más a ello, que es la aplicación de la medicina laboral a los efectos de tener trabajadores, empleados de la planta permanente o temporaria de la Dirección General de Escuelas que puedan realizar un trabajo eficiente y eficaz, para lo cual es imprescindible la prevención y la promoción en salud. Desde hace unos años hemos ido cambiando la misión y visión de lo que queremos del Servicio de Auditoría Médica. En primer momento fue el cambio de nombre y después fue enfocarnos en lo que es nuestra misión, que es la prevención y promoción de la salud. Para esto comenzamos a trabajar con nuestro equipo de prevención, en el cual hay licenciados en psicología, licenciados en kinesiología, en fonoaudiología. Realizamos por esto muchos talleres donde nosotros empezamos a cambiar, pero tenemos que cambiar primero en casa para poder dar lo mejor afuera. Para que la gente se imagine quiénes son, cuántos son, cuántas personas, dónde están. Bueno, el equipo de auditoría médica está constituido por una coordinación, a su vez presenta un jefe de personal, un jefe del área de certificados. También presentamos delegaciones en las distintas regiones de Mendoza. Está constituido por profesionales de la salud también. A su vez también en SEAM está el personal administrativo que cumple sus funciones en las distintas áreas que la misma posee. Cuando se comenzó a dar el cambio en cuanto a la modalidad de trabajo fue a partir del cambio de misión y de visión que se tenía del Servicio de Auditoría Médica. Si bien, como dijo la doctora Naman, en un primer momento se comenzó con el nombre, también debíamos comenzar con las formas y con las formas de trabajar y con las estrategias que estaban planteadas, porque eran heredadas y no es la misión y la visión que tiene esta coordinación. A partir de ellos comenzamos a reunir con el equipo de salud mental de SEAM, conjuntamente con el equipo de enfermedades profesionales para plantear los nuevos objetivos de nuestra organización. Fue allí que empezamos a ver que los objetivos que tenía la coordinación eran distantes y totalmente diferentes con respecto a cómo las actividades que se estaban realizando no eran las que permitían llegar a los objetivos. Entonces, a partir de allí hicimos un diagnóstico que nos permitió planificar nuevamente, organizar y tener otra visión de la dirección y del control de nuestra organización. ¿Querés contarnos, Nati, qué encontraron en este diagnóstico que realizaron? En un primer momento, en el diagnóstico lo que observamos era una gran desorganización. En función a ello, empezamos a ver de que había un ambiente laboral que no era el ideal, no era el favorable. A su vez también observamos una gran heterogeneidad entre los trabajadores de SEAM, tanto desde el punto de vista social, económico, cultural, en cuanto a la edad, y ello nos permitió también poder observar
observar las capacidades de cada uno de ellos. Eso nos permitió a nosotros reorganizar las tareas, hacer una división de las tareas también para optimizar el trabajo de cada uno de ellos y que cada uno de ellos se sienta valorado y se sienta que su trabajo cuenta. Sí, como dice la doctora Curtis, a partir de esta reorganización y modificación de todo lo que habíamos encontrado dentro de nuestro equipo de trabajo, al venir la pandemia nos encontró mucho mejor parados para poder dar respuesta a lo que la dirección de escuela pretendía de esta organización. Nuestra mirada es en equipo. A pesar de que siempre tiene que haber un jefe o siempre tiene que haber una autoridad, se concibe el SEAM como un equipo. A ver, qué interesante esto que dicen. ¿De qué se trata esta visión de equipo? ¿Quieren ampliar un poco más por acá? Trabajar en equipo implica que todos somos iguales, todos colaboramos, todos tenemos responsabilidades y todos tenemos autoridad. Si bien la autoridad es diferente en cada uno de los miembros, pero todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de realizar nuestro trabajo. ¿Por qué hablamos de equipo? Porque ya no se puede en los tiempos actuales hablar de un trabajo individual, porque de lo contrario no se pueden llegar a los objetivos planteados. Conocido en el equipo de SEAM el dúo que ambas doctoras hacen por el clima que se respira en la oficina, por la buena onda que hay, esto existe y no muchos lo conocen. La pregunta sería, ¿cuál es la clave del trabajo mancomunado que hacen entre las dos? Bueno, eso es el respeto que nos tenemos como personas en primer lugar, en segundo lugar como profesionales, y es simplemente respeto, es saber escuchar. Nos conocemos, hemos aprendido a conocernos, sabemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Realmente, como lo decís, Quique, es una dupla. Es muy interesante poder trabajar con alguien así. Nunca me pasó, es difícil encontrar a una compañera. Es interesante destacar que realmente el equipo de que hablábamos más temprano empieza desde la coordinación. No solo con la doctora Curtis, con Nati, sino también con los otros dos integrantes de esta coordinación. Hemos llegado a conocernos, a tener nuestro espacio, a saber escucharnos, y realmente el equipo empieza desde la coordinación. Empezó primero con la doctora y para mí la verdad que estos años que está Natalia ha sido mucho más fácil porque se puede primero compartir trabajo, es mucho lo que se hace, y tener una persona que esté codo a codo trabajando con uno es muy importante. Tenemos diferencias, siempre, gracias a Dios, tenemos diferencias, porque se trabajan esas diferencias, se hablan, nos escuchamos, que eso es otra cosa muy importante para mí, es la escucha. Llegamos a acuerdos, a veces no contentas ambas, pero siempre hay un acuerdo, siempre hay algo que es lo mejor para el SEAM. Fundamentalmente a partir de el hecho de que todos somos personas. Ni un cargo, ni un título, ni nada tiene que estar por encima de hacer valer nuestra autoridad. Y estoy convencida de que si no se tiene respeto por el otro, si no se considera al otro, si no ayudamos al otro, un trabajo jamás va a ser ni eficaz ni eficiente. Va a pasar y va a pasar como nada. Y si hay algo que esta coordinación quiere dejar es una huella dentro de SEAM, pero que siente las bases para que se vea reflejado que la medicina laboral es sumamente importante en el trabajo de cualquier persona y en cualquier ámbito. Tal vez este podcast lo esté escuchando alguna persona que sea externa a la dirección de escuelas, que no sea docente, ni nada del universo educativo, y se esté preguntando, bueno, cuáles son las personas que recibe el servicio de auditoría médica, para que la gente se imagine a qué está expuesto el personal administrativo que recibe a todo el público en el servicio de auditoría médica. Generalmente cuando el público o la persona se acerca al servicio de auditoría médica es
porque tiene un problema. Puede ser un problema de salud, donde tiene que verlo un profesional y darle la licencia. Puede ser la generación, el recibir un certificado de aptitud. Pero siempre viene con un problema, porque no cobró, porque el certificado de aptitud le dio no apto. Y realmente ese problema, con la angustia que le genera a la persona, se expresan ante los administrativos como bronca, como llanto. Para esto, imagínense que es muy difícil para una persona que ya tiene sus propios problemas tener que recibir estas emociones o sentimientos. Eso hace mella en la persona que lo está atendiendo. Esto va marcando también una actitud del administrativo frente a la persona, como dice la doctora también, que siempre en general viene por un problema. Son muy pocas las veces, o contadas con los dedos en las manos, que podemos decir que se acerca alguien para darnos una palabra de aliento o para agradecernos. Entonces, ese posicionamiento del administrativo ante situación negativa que debe vivir a diario, lo pudimos ver también en el diagnóstico inicialmente que le decíamos, lo cual nos hizo a nosotros como coordinación replantearnos cómo cuidábamos a nuestro administrativo, y vimos que de alguna manera no lo estábamos cuidando. Por eso, como primer medida, implementamos los talleres de ambiente laboral, porque vimos a su vez que esa predisposición con la que quedaba el administrativo ante ser vulnerado, ante ser agredido verbalmente, dificultaba la tarea porque creaba un clima laboral que era hostil. Entonces comenzamos los talleres de salud mental del buen clima laboral, a los efectos que después, ante esta situación, todo el equipo se apoyaran entre todos y pudiéramos salir adelante, y que quedara como una situación que pasaba y lo pudiéramos neutralizar. Me gustaría que nos pudieran contar cuáles fueron los resultados que pudieron percibir y cómo estos resultados las encontró frente a la pandemia. Bueno, los resultados fueron alentadores. Lo que empezamos a ver en un primer momento es el espíritu de compañerismo. Ya no había más personas aisladas, sino que ya se empezaban a juntar para tomar un mate cuando se podía. Y también se notó una fraternidad entre los integrantes del equipo. Se formó realmente el equipo, donde si había algún problema siempre hay otro que puede ayudar. Eso nos pareció interesante, porque antes no pasaba, era como, es tu problema, no el mío. Desde este trabajo que se realizó, se vio que si venía una persona y no entendía o agredía, siempre había un compañero que se paraba para ayudar a enfrentar la situación, no a la persona, sino para poderle buscar una alternativa. Eso es lo que se notó. Esto es lo que hizo, que se observó, es que prevaleció el trabajo y no el pensar en lo personal o en lo individual, sino el trabajo en equipo. Eso fue notorio, ¿no, Nati? Sí, vamos fortaleciendo día a día todo esto de las relaciones humanas, que es algo que también estoy convencida que es el día a día, que debemos ir cultivándolas y cuidándolas. A partir de la pandemia y que nos encontró desde otro posicionamiento y desde otra situación, si bien el trabajo es mucho y el que se realiza y el que debemos realizar, prácticamente es como que sale por sí solo, y nos permitió también poder continuar con estos talleres, fundamentalmente para todos aquellos que lo necesitan, que están en condiciones de aislamiento, que están en condiciones de soledad, porque hay muchos que viven solos, hay muchos que no pueden tener contactos con sus familias, porque hay muchos que no pueden viajar para verlos, en donde todas las situaciones, todas las emociones pueden estar reagudizadas en este momento. Fue justamente por eso que planteamos este espacio de poder acompañar y ayudar desde nuestro lugar a todas las personas que componen la gran población de la Dirección General de Escuelas. Otra cosa que también quiero comentar,
que no es que hemos sido perfectos ni hemos dado por ahí respuestas en forma inmediata u oportunas, porque también dependíamos de otras oficinas, de otras organizaciones que nos impedían nuestra labor, pero sí hemos intentado de hacerlo de la mejor manera posible. Tal vez algunos estén enojados, tal vez algunos no han tenido la respuesta que esperaban, en la forma y en el tiempo que lo estaban esperando, pero hemos intentado que el trabajo fuese puliéndose de a poco y tratar de llegar a solucionar todos los problemas o todos los inconvenientes que presentan las personas que concurren habitualmente a SEAM y no sumar otro inconveniente u otro problema a estas personas que encima que están de licencia porque tienen una enfermedad, sumarles un problema en cuanto, por ejemplo, a lo administrativo, que puede ser sumamente importante para las personas porque puede significar que no cobren, que les descuenten sus saberes, que no perciban su ítem aula o demás. Y otra cosa muy importante que se pudo hacer durante esta época de pandemia es la comunicación con otras oficinas. Al tener no sé si llamarlo tiempo, porque hemos trabajado mucho más desde casa como les pasa a todos, sino que hemos tenido la oportunidad de parar un poco, repensar todas las estrategias con las diferentes oficinas. Entonces hemos encontrado canales que antes no teníamos, por ejemplo con liquidaciones, con la parte de legajos, con un montón de partes que son importantes para nuestra oficina o para nuestros trámites, y hemos logrado esa conexión con nuestra propia comunidad de recursos humanos. Para nosotros la pandemia, por lo menos desde el punto de vista trámites, nos ayudó a ir modificando, remodelando los trámites. Si uno pudiera hablar en términos del FODA, que todos conocemos, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, podemos decir que la pandemia del COVID para el SEAM fue positivo. Realmente representó una gran oportunidad para poder representar lo que nosotros hacemos en forma diaria y mejorar todo esto. El podcast también es una gran oportunidad en términos de FODA, si estamos hablando de ello. Nos ha permitido poder llegar a ustedes a través de otro canal de comunicación que no sea solamente o el meramente administrativo o burocrática de ir a SEAM a buscar solo una licencia o a justificar días o a ir a hacer el trámite de la búsqueda de un código para un certificado, sino para brindarles a toda la comunidad de la DGE un espacio para poder expresarse y poder transmitir las necesidades que están teniendo en estos momentos. Todo esto tiene que ver y está en sintonía con la misión que plantean desde el principio de poner el centro o el foco en la promoción y en la prevención en la salud laboral. Sí, totalmente. Sin eso no podríamos seguir como organización de SEAM. Es fundamental. Y creemos y estamos convencidas de que la prevención y la promoción en la salud de todos nuestros trabajadores, más en la Dirección General de Escuela, tendrá una repercusión en la educación de todos los niños y adolescentes que concurren a las escuelas. Hemos llegado al final de este programa, un bellísimo encuentro con Silvina y Natalia. Nos gustaría agradecerles que estén acá y nos gustaría comprometerlas a que puedan continuar acompañándonos acá en este espacio, respondiendo muchas preguntas que seguramente van a llegar de nuestros oyentes. Les agradecemos nosotras también esta oportunidad que nos dan y el trabajo que realizan. Y para los que nos están escuchando, lo importante es poderles brindar alguna ayuda en lo que necesiten, una escucha, una contestación a algo, es darle una respuesta a aquello que ustedes consideren importante. Nosotros desde el SEAM y con toda esta charla en cuanto a la prevención y promoción de la salud, es lo que queremos lograr, es acercarles a ustedes la posibilidad de ayudarlos. Gracias a ustedes por
permitirnos a nosotros contarles en qué trabajamos, qué hacemos, cuáles son nuestras preocupaciones y cuáles son nuestras intenciones desde la coordinación de SEAM. SEAM tiene las puertas abiertas para todo el que quiera concurrir. Es cierto que hay veces que piden hablar con las autoridades y por ahí no podemos atenderlos en el momento preciso o en el momento justo porque estamos abocados a otras tareas, pero es intención de la coordinación estar siempre presente en lo que necesiten y en lo que podamos ayudarles. Gracias también por poder permitir la transmisión de lo que es importante como misión y visión, esto de la prevención y la promoción en salud. Y seguiremos entonces con los siguientes podcasts. Hasta la próxima. Hasta la próxima.